Bueno, la manera que vamos, gracias Félix, la manera en que vamos a iniciar la sesión es explicar algunos teórico, algo conceptual, y de ahí nos vamos a pasar a la explicación de nuestra lámina. Como les comentaba, jóvenes, nosotros estuvimos viendo superficies planas, que son como este prisma horizontal, este prisma vertical, etcétera. Tenemos esta pirámide de base, este prisma de base cuadrado, y yo les comentaba desde la clase anterior que no les estamos enseñando a hacer la intersección de un plano con un volumen. Realmente les estamos enseñando a utilizar la geometría en sus diseños, como es este el caso. Tenemos nuestro prisma, nuestro plano intersectándose con el volumen, pero realmente eso es solamente una parte de una composición arquitectónica, tanto funcional como formal y espacial. Y nosotros nos quedábamos que tú debes de ser realmente un diseñador. Nosotros en primaria vimos unos prismas así de sencillos, pero nosotros si manejamos la geometría podemos hacer estas propuestas y no es más que el mismo principio. Aquí para yo lograr esta figura número 2, lo único que hice fue, si se fijan, es el mismo principio. Aquí están estos cuadrados, la tapa es un cuadrado, la base es un cuadrado. Lo único que hice en vez de manejar vértice superior contra vértice inferior, lo que hice yo fue en diagonal, unirlos en diagonal. Profe, Dime, ¿puede hacer mover un poquito para arriba la hoja? Es que se ve la mitad de la figura. Ah, sí. Ujú. ya está. Gracias. Entonces lo único que estoy Sí. haciendo en vez de manejarlo de manera vertical, de manera uniones de manera diagonal, pero todo eso lo empiezo a experimentar y sobre todo puedo empezar a experimentar gracias a los conocimientos de geometría. Por eso es importante la geometría en el diseño. Esta escuela, la Facultad del Hábitat, principalmente maneja esa parte, ser diseñador. Y dentro de ser diseñador, tú ya decides si vas a ser constructor, administrador, etcétera. Pero la base principal de la arquitectura es el diseño. Y una de las bases más importantes para ser un diseñador es conocer perfectamente la geometría. Bueno, jóvenes, en esa parte empezamos y ya hablamos de las superficies planas. Bueno, en este caso, una superficie plana, yo tenía aquí dibujado un cubo. Nosotros en taller de síntesis vimos lo que era un cuadrado, que es la estructura. La estructura es el cuadrado tiene su estructura, que es el contorno. Después hacíamos una red y esa red debe de obedecer a las líneas de la estructura, líneas verticales y líneas horizontales. Y después hacemos una red, que son las diagonales, obedeciendo a la red y a la estructura. Nosotros podemos aprovechar eso, que si nosotros aprendimos eso en taller de síntesis, de manera plana o bidimensional. Algunos ya llegamos a lo tridimensional en ese taller. Si nosotros aprovechamos, yo tengo un cubo y lo estructuro en esa forma, con una red, ya sea con su red o con su malla, nosotros podemos transformar ese elemento, ese cubo como tal, extendiéndolo hacia afuera en base a su red, eliminando algunos elementos, eliminando elementos, creciéndolos, etcétera. Pero siempre va a ser en base a una red, ¿no? Que nos va a servir de una estructura. Ahora, nosotros debemos no nada más hacer un cilindro como tal o un cono como tal. Tengo una esfera, un cono, un cilindro y un cubo. Si nosotros decimos que trabajamos o presentamos un diseño así de puro, pues bueno, está bien, puede funcionar porque así lo propusieron ustedes. Pero lo más importante es aprender a transformarlos. Ejemplo, tengo estas cuatro figuras, estos cuatro volúmenes, esfera, cilindro, cono y cubo. Yo con ello puedo hacer este diseño que tengo aquí. Es una lámpara de arpotante, una lámpara que se pega a un muro. Si se fijan, aquí tenemos la esfera, que es un segmento, está intersectado con una cono y ese cono está truncado, está cortado en la parte superior. Cilindro, aparece este cilindro
y aparece este segmento de que realmente sería todo un cilindro, este segmento, y el cubo aparece en esta parte. Entonces, nosotros debemos de aprender a cómo relacionarlos entre sí los volúmenes para dar unas respuestas reales de diseño y no entregar, y como no sabemos geometría, voy a entregar solo un cilindro puro, un cubo puro, una esfera pura, porque no sé relacionarlos entre sí. Por eso es importante esa parte. Bueno, ejemplo, el tema de hoy, bueno, el cubo o los planos que hemos estado viendo son superficies planas, valga la redundancia, superficies planas. Ahora vamos a trabajar superficies de simple curvatura. Ejemplo, el cilindro, su superficie va en una sola dirección, la curva, por eso es simple curvatura. El cilindro, el cono, también lleva una sola dirección, por eso es de simple curvatura. Y el siguiente, que es la esfera, esta lleva doble curvatura en este sentido vertical y en este sentido horizontal. La esfera es de doble curvatura, esa es la diferencia. Yo les hablé de la estructura de la red y la malla. En este caso, la estructura principal del cilindro es su piel, que sería esta. Y nosotros vamos a manejar estas líneas, que aquí es importante este concepto para que lo apunten por ahí. Estas líneas que estamos generando así se llaman generatrices y nos van a ayudar mucho para lograr la transformación, la generación del volumen por sí solo o la transformación del volumen, que es cambiar su forma. Lo mismo en el cono. Esas se llaman generatrices y nosotros le llamamos directriz a la base, porque le da la dirección a las generatrices. Ejemplo, voy a poner estos estabilos y esta es una superficie plana. Si yo trazo una circunferencia y siguen esa circunferencia, quedan en esta forma curvada. Entonces, cada recta que es el estabilo se le llama generatriz porque generan la superficie del volumen. Se llaman generatrices. ¿Y qué le da la dirección? En este caso, la base, que es una circunferencia. Yo lo pondría así, y si lo doblo, estamos generando la superficie. Bueno, entonces quedamos, conceptos principales. Generatrices generan el volumen, uno tras otro pegados. ¿Y qué les da la dirección? En este caso la tapa se llamaría directriz. Bueno, ahora sí voy a compartir pantalla y nos vamos a ir a estas imágenes. ¿Se ven ahí, jóvenes, lo que son unos edificios cilíndricos? Alguien que me conteste, por favor, para saber que va bien la No, imagen. ¿No? Entonces no. ahí pasó, ya. Ahora sí, Sí, correcto. Hablábamos de la simpleza del diseño. Nosotros podemos empezar a trabajar un cilindro así de simple como lo tengo en esta imagen, pero es muy básico. Nosotros como diseñadores, yo lo estoy manejando en lo que es mi carrera, la arquitectura, pero ustedes vayan pensándolo directamente en algo suyo, ya que sea un prisma, lo que ustedes deseen. Permítanme porque, bueno, aquí vemos varios ejemplos de edificios transformados cilíndricos, desde lo que pueden estar inclinados, intersectados con algún volumen, intersectado con varios volúmenes, seccionados, transformados perforados, retirados algunos elementos, que es lo que están ustedes viendo en taller de síntesis ahora en esta unidad, que es el volumen. Tenemos otro edificio transformado, pero realmente viene de un cilindro y está cortado en forma diagonal y está penetrado y forman las ventanas. Entonces, la idea de presentarles estos edificios es que ustedes comprendan que no nos vamos a quedar con esa parte. Tenemos que aprender a transformarlos ya para generar realmente diseño. Ahora, vamos ya con esa parte técnica.
Ahí se supone que ya estoy nuevamente compartiendo mi pantalla. Bueno, no compartiendo, más bien vamos a regresar a esta parte. Esto es lo último que vimos. Ahora vamos a pasar a esta parte. Ustedes vieron los cilindros en la montea, en mi imagen, los edificios. Y aquí tenemos el círculo, el cilindro viene siendo esta superficie, una superficie de esta manera, ¿sale? ¿Qué es esto? Aquí le falta obviamente su tapa y su base, pero este es un cilindro. Obviamente, como lo que vamos a trabajar en esta unidad, en esta clase, es cómo representar nuestro cilindro en montea. Lo vamos a ver desde el plano horizontal, en esta forma, en el plano horizontal frontal y en el plano de perfil. Luego le vamos a hacer algunos cortes que vienen siendo, por ejemplo, estas diagonales, y cómo se vería, cómo encontrar esos cortes en el plano de perfil, en este caso, porque ahí sí los vamos a ver. En este caso tenemos este corte y viene siendo esto. ¿A dónde vamos a llegar con el trabajo que vamos a hacer? El trabajo que van a hacer va a ser algo similar a esto. Vamos a hacerle un corte representado, este corte que vemos aquí, representado en la montea de esta manera. Hacer un corte en la montea en el plano frontal, en este caso, pasarlo al plano de perfil, cómo se vería el corte, y ustedes van a maquetar de esta manera. Van a tener los tres elementos unidos entre sí, sería la primera fotografía de su maqueta, y la siguiente sería los tres elementos aislados, ¿correcto? Bueno, y ustedes luego van a hacer una composición con estos tres elementos, agregándoles popotillos, micas, etcétera, para hacer una propuesta nueva formal. Además, al final de su trabajo, así como yo les presenté los edificios cilíndricos, van a agregar algo relacionado a su carrera, un objeto, un edificio relacionado a su carrera en forma de cilindro, principalmente transformado. En esta ocasión la maqueta no va a llevar planos de proyección, se van a entregar las tres piezas sueltas, no va a haber planos de proyección. En esa última parte sí me expresé, jóvenes. Van a entregar algo así. Van a fotografiar, este es un cono, un cilindro, un cono. Primero fotografía así completo. Segunda fotografía, los dos por separado. Y en la tercera van ustedes, ustedes van a hacer una composición con sus tres piezas. En este caso mi composición básica es esta, pero yo le tengo que agregar algunos elementos extras, libres. Ya después, más adelante lo voy a explicar. Quise explicar cuál va a ser el trabajo que vamos a hacer hoy para que mientras voy explicando ustedes digan, ah, mira, esta es parte de lo que voy a llegar y va a ser esto. Cuando llegue a una cierta parte de la explicación, ah, esto es lo importante para lograr esto. Ahora, parte importante de geometría plana que vamos a utilizar en esta unidad, en esto que resta de la unidad, a lo mejor hay otros, pero vamos a ver el método de Tales, que es dividir una recta en n partes iguales. Estos tres conceptos nos van a ayudar para resolver las traducciones en desarrollos, en verdaderas magnitudes del cilindro, cono y esfera. La rectificación de la media circunferencia, que es trazar una circunferencia, una tangente vertical por el centro, divides este radio en 4 partes iguales, apoyas en este punto con tu compás y solo 3/4 partes, divides entre 4 y solamente 3/4 partes apoyado aquí, trazas hacia acá. Esta es tu media circunferencia, mide 20 centímetros. Si tú pasas de este punto por este, proyectas este punto hacia acá, hacia esta recta. Igual, de este punto pasa por este, lo proyectas a esta recta y esta medida sería igual a esta, 20 centímetros. En este caso, esta circunferencia mide 20 centímetros, pero ¿cómo la voy a lograr? Trazo una horizontal indefinida, copio 3 veces el diámetro, perdón, que es este, 1, 2, 3 veces. Y esto hace alusión a pi 3.1416.
3 es 3 veces el diámetro, 1, 2, 3. El punto 14, 16 lo saco dividiendo un diámetro en 7 partes iguales y solamente una séptima parte la voy a transportar para acá. Entonces, si esto mide 20 centímetros, esta recta desde aquí hasta acá mediría 20 centímetros. Esos son los conceptos principales de geometría plana que vamos a utilizar. Ahora sí, vámonos a esto. Voy a explicar qué es lo que vamos a hacer y luego lo hago en una montea más grande. Nosotros tenemos un cilindro. Lo vamos a pasar primero a esta montea, aprender a pasarlo a la montea. Lo vemos desde arriba, este cilindro. ¿Qué es lo que vemos? La tapa. De frente, pues se ve un rectángulo, pero realmente es una superficie curva. Lo vemos como un rectángulo tanto en el plano frontal como en el plano de perfil. Y obviamente es solamente subirlo ortogonalmente. Nosotros, año vamos a trabajarlo. Ustedes van a proponer las medidas. Yo no les voy a dar ni distancias, ni cotas, ni alejamientos, ni diámetros, ni radios. Ustedes deben de aprender a vaciar ya sus proyectos a una montea para poder resolverlos. Después de todo, ¿de quién es el proyecto? Un maestro se te da al principio coordenadas para poder saber aprender a manejar una montea. En este caso, tú vas a, ¿de qué depende el diámetro de tu circunferencia o de la altura? Depende de tu cliente. El cliente te va a decir, necesito hacer esto. La otra, tú eres el diseñador y estás haciendo una propuesta. Tú haces las medidas del diámetro o de la altura. También un diseñador industrial que tiene que tomar en cuenta los costos. Si lo vas a hacer en una lámina metálica de aluminio, una hoja viene en 1,22 por 2,44 y en base a esa medida tú vas a decir cuántas figuras caben, cuántas puedo yo hacer mi desarrollo, mi maqueta o mi objeto, que es un bote de basura, por ejemplo, algo simple para explicarnos. Yo cuántos botes saco en una hoja de 1,22 por 2,44 o en dos hojas para hacer el trabajo. En este caso, yo tengo el cilindro y necesito hacerlo en este plano, cortarlo en lámina para luego doblarlo y considerar la base y la tapa. ¿Cuántas de estas puedo sacar de una lámina de 1,22 por 2,44 o de un rollo enrolado, un rollo rolado, que es un rollo a lo mejor de 50 metros por 1,22? Además, debo considerar como diseñador industrial los cortes, porque viene un corte que se hace con disco, con láser, con agua, y se pierden 2 milímetros. ¿Cuánto tengo que considerar todo eso para proponer el tamaño de mi cilindro? Bueno, en este caso ustedes van a hacerlo de manera práctica. Ustedes mismos lo van a proponer y se van a dar cuenta cuando termine la explicación. Pues lo voy a hacer más o menos en esta proporción y de hecho la explicación principal la voy a hacer en una lámina como las que empezamos, de papel Ledger. Ahí lo pueden ustedes proporcionar. Entonces, la primera parte es aprender a vaciarlo a una montea y hacer un desarrollo para encontrarlo, el cilindro para poderlo maquetar. Para hacer un cubo, yo sé que esto es el desarrollo para el cubo, para esta parte. Para el cilindro, necesito extender su piel, que sería algo como esto, para luego doblarlo y formar este cilindro. ¿Qué me falta aquí? Obviamente la base y la tapa. Y lo voy a representar así: la piel de todo este cilindro, su base y su tapa. Bueno, ahora sí, antes de pasar ya a la lámina, que es esto que tengo yo aquí preparado, ¿alguna pregunta, alguna duda antes de empezar la lámina, jóvenes? Con respecto a todo lo que platiqué, generatrices, directrices, superficie plana, ¿alguna duda o comentario antes de seguir? Bueno, esta es la primera parte, jóvenes. ¿Cómo voy a vaciar mi montea? En este caso, yo puedo tener ya la altura y el diámetro de mi cilindro o lo puedo proponer. Bueno, si ustedes ven, mi lámina no está al centro, está un poco cargada hacia la izquierda, pero estoy dejando un buen espacio hacia mi lado izquierdo.
Más adelante van a comprender por qué lo hice así. Voy a vaciar mi cilindro. Yo voy a empezar proponiendo una superficie, la tapa y la base, que es esto. Ya está, ¿sale? Bueno, en ese parámetro yo voy a pasarlo hacia arriba ortogonalmente mis extremos. Marco perfectamente bien mi centro, va a ser muy importante eso. ¿Dónde me apoyé? Yo primero marco una pequeña cruz con mi lápiz y ahí me voy a apoyar. Lo voy a pasar hacia el plano frontal. Tangente a mi lado izquierdo, trazo una línea. Tangente a mi lado derecho, trazo una línea vertical indefinida hacia arriba. En este caso, voy a colocar mi cilindro flotando en el espacio y yo decido qué tanto, 1 centímetro, 2, etcétera. Y lo delimito. Profe, Dime. es que casi no se ve con el lápiz en la hoja. Bueno, ahí te va. Conste, lo que pasa es que ya cuando llegue a la parte más técnica va a haber un rayadero, no importa. Bueno, dijimos, de aquí voy a subirlo líneas indefinidas y líneas indefinidas, tangentes a mi circunferencia. Ahí se veía mejor. Sí. ¿Sí? Bueno, siguiente paso. Voy a delimitar la altura. En este caso, yo puedo poner el cilindro apoyado en la base o flotando. En este caso lo voy a poner flotando. Creo que para este trabajo es conveniente para separarlo e identificarlo correctamente. Esa es la base. La altura, ya dijimos, me la da mi cliente o la propongo yo o en base a las medidas de mi lámina donde lo voy a cortar para hacer mis maquetas o mis trabajos, me va a decir la altura o los diámetros. Lo voy a pasar ahora al plano de perfil. Lo paso ortogonalmente. ...45 grados... paso las alturas de mi plano frontal a mi plano de perfil. Y mi proyección desde el plano horizontal de manera ortogonal. Bueno, aquí ya queda lo que es mi cilindro visto desde arriba, mi rectángulo, que es el cilindro visto, realmente es una superficie curvada y es un cilindro en esta posición, visto en el plano frontal y visto en el plano de perfil. Esa es la primera parte que tienen que hacer. Ahora, voy a hacer el desarrollo. El desarrollo quedamos que es este plano que voy a lograr para después hacer mi maqueta. ¿Cómo lo voy a hacer? Primera parte. Voy a aprovechar la base de mi cilindro, que es esta, y voy a extender una recta indefinida. Voy a hacerlo con lápiz más oscuro, a ver si se ve ahora sí. ¿Se ve? Sí, profe. Bueno, entonces, pregunta. Yo sobre esta línea voy a encontrar esta distancia, que es el de mi desarrollo, para poder hacerlo. ¿De dónde lo voy a sacar? Recuerdan este procedimiento de geometría plana, la rectificación de la circunferencia. Esta circunferencia que tengo aquí, ¿cuál es? Pues obviamente es esta que tengo aquí en mi plano horizontal, es esa medida. Este cilindro, esta circunferencia, es esta, que es el cilindro visto desde arriba. Por lo tanto, voy a copiar esa medida. Dijimos que para este procedimiento eran 3 veces el diámetro. Entonces, yo voy a copiar el diámetro para que sea más entendible, lo voy a hacer así. Voy a delimitar un inicio, va a ser aquí. Y va a ser una vez el diámetro, que es este,
Ya llevo uno. Dos veces el diámetro. Tres veces el diámetro. Y lo último que me falta es, ya tengo el parte del pi del 3.1416. Tengo tres veces el diámetro, que es 1, 2, 3. ¿Qué es lo único que me falta? Me falta dividir en 7 partes iguales este último diámetro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yo voy a unir con paralelas el final, el número 7, con el inicio, con esta parte de mi circunferencia, de este diámetro. Lo divido en una, con lo uno el extremo con extremo y paralelas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 veces. Y solamente una séptima parte voy a trasladar hacia mi derecha. Esto lo estoy haciendo muy rápido porque se supone que ya son conocimientos adquiridos de ustedes. Con mi compás, paso la medida hacia acá y ahí se ve ya. Ahora sí, toda la distancia, toda la medida que tengo aquí de perimetral de esta circunferencia es desde aquí hasta acá. Entonces, yo ya tengo la medida completa de mi cilindro, de esta parte. Ya tengo todo este lado. Ahora voy a armar la altura. ¿De dónde saco la altura? Pues obviamente la altura la tengo en verdadera magnitud en el plano frontal y en el plano de perfil. ¿Sale? ¿Qué voy a hacer? Voy a extender una línea horizontal copiando la altura de mi plano de perfil. Lo voy a cerrar. De aquí levanto perpendicular ya definida. Levanto perpendicular definida al inicio y al extremo. Al inicio y al extremo. La altura la sacamos de nuestro plano frontal o plano de perfil. Esta es la altura. Lo único que me falta es para mi maqueta, que sería copiarla de mi circunferencia en el plano horizontal. Saco la tapa, que es esta, la base, perdón, y la tapa, que es esta. Si yo recorto esta circunferencia, estas dos circunferencias, y recorto este rectángulo, ¿qué puedo hacer yo? Ya puedo hacer mi maqueta de un cilindro puro. Esa es la primera parte que vamos a hacer. Vamos a regresar a las 9 de la mañana, son las 7:40, a las 8:45 mejor. 8:45 vamos a regresar ya para ver la transformación del cilindro, que es ya cortarlo, ¿sale? Y vamos a aprovechar obviamente la misma montea, todo va a ser en la misma montea. Recuerden algo importante, con esto yo recorto esta parte, no digo que lo hagan en este momento. Yo copiaría este rectángulo en mi cartulina iris o en lo que fuera, recorto esta circunferencia y con ello hago ya mi maqueta completa. ¿Sale? De aquí a las 8:45 van a hacer la montea, van a proponer un diámetro o una circunferencia, van a proponer una altura. Esta es un papel ledger de los de dibujo o de geometría plana para que ustedes saquen la proporción. Yo estoy dejando un espacio y ustedes lo pueden prever. Se supone que son 3 veces el diámetro. Para hacer mi desarrollo voy a necesitar 3 veces el diámetro. Ustedes prevén 1, 2, 3 y un cachito extra. Entonces ya va a caber sobre mi lámina. En esta ocasión, lo único que vamos a poner, no vamos a manejar un recuadro, jóvenes, para que tengan más espacio en su lámina, sobre todo en este formato. Simplemente aquí abajo le van a poner apellidos, nombre, el horario y con el maestro que están en la lista. En este caso podría ser Félix García o Ernesto González. Bueno,
Esta es la primera parte de la lámina. Recuerden, yo dejé espacio, un espacio grande a mi izquierda y dejé un espacio grande hacia arriba, porque aquí vamos a hacer algo importante en esta franja para el siguiente parte, que es cuando hagamos el trabajo de seccionar nuestros... ¿Qué es esto? Para yo lograr el desarrollo de estos cortes, es importante dejar un espacio en esta zona, más o menos en la proporción que lo tengo en esta hoja. Importante, Profe, dime. ¿tenemos que, o sea, ya hacerlo el cilindro o nada más dejamos los desarrollos? Nada más el puro desarrollo. Yo estoy explicando que nos sirven para hacer la maqueta, pero la maqueta la vas a hacer, el desarrollo real para tu maqueta lo vamos a hacer hasta el final. De momento la pura lámina. Este es el primer paso. ¿Dudas con este Ok, primer paso, gracias. jóvenes? Olga, Pech o Pec, Ah, tenías la mano levantada, dime. sí, profe. Una duda sobre el desarrollo. Sí. A la hora de hacer el cilindro, podemos como, es que supone que esa medida es como lo justo, ¿no? ¿Podemos dejar como un espacio pequeño para poder pegar el cilindro? ¿O lo No, hacemos también no, no, lo no, no. Ahí justo? te voy a, cuando termine la explicación, me recuerdas para decir, no vamos a utilizar pestañas. Yo les voy a decir qué podemos hacer para evitar. Lo que pasa es que las pestañas van a crear imprecisiones. Y cuando termine la explicación ya, por ejemplo, ¿qué podría hacer? Esta es lo que voy a pegar, ¿sale? Lo primero que tengo que hacer es buscar un cilindro, vamos a decir una loción, un desodorante, y envolverlo esto y tenerlo así pegado, enrollado un momento. Con masking tape lo pego y lo dejo así un momento para que adopte la curva de manera simple. Y es cierto, si tú lo recortas así, tú vas a recortar a lo mejor un cacho de cartón, de papel extra, y vas a hacer esto. Le vas a poner pegamento aquí y este cachito se lo vas a agregar aquí y ya queda como una pestaña, pero abajo, porque lo pegaste. Le vuelves a pegar pegamento, poner pegamento aquí y ya que medio secó, no todavía fresco, ya que pasó 30 segundos, un minuto, ya nada más está pegajoso, pero no está líquido. Y ya entonces pegas esta segunda parte. ¿Sí me expresé, Sofía? Sí, profe. Pech, ¿sí? Yo creo que es lo conveniente, no usar pestañas. La Ok. circunferencia, si observas, aquí las representé articulada para que después tú copies este diámetro en tu cartulina iris y lo que puedas hacer con buena calidad es, yo les recomendé comprar este compás de cúter. Este mide como unos 10 centímetros de radio, te da para 20 centímetros de diámetro. Pero hay unos que traen hasta 30 extensiones de 30 centímetros y te da para círculos de 60 centímetros. Obviamente es más caro aquel, pero con este te da muy buena calidad para hacer cortes de circunferencia. ¿Sale? Y vayan preparando lo que es su curvígrafo ahora sí. Lo vamos a utilizar en la segunda explicación. Eh, ya antes de terminar y dejarlos trabajar sobre su montea, ¿con dudas o comentarios, jóvenes? Sí, perdón, ¿puede Profe. Dime. repetir lo del formato? El formato, ahí te va. En este caso yo estoy trabajando el papel Ledger que utilizamos en geometría plana. No vas a poner ni margen ni recuadro, porque si ponemos ese margen y recuadro nos va a recortar el espacio. Entonces simplemente abajo a la derecha vas a poner primero tus apellidos, apellidos y después el nombre. Abajo de él el horario 7 a 10 y el nombre del profesor con que estás en la lista. Si estás con Félix, Félix García García. Si estás conmigo, Ernesto González. Es lo único que va a aparecer en esta lámina aquí, para tener más espacio. Si tú estás trabajando, ya no tienes este papel y tienes papel mantequilla oscuro sobre todo o papel bond, trabájalo en un formato más o menos cómodo para que tú puedas trabajar esto.
puedes hacerlo proporcional al trabajo de la papel ledger. Lo puedes recortar un poquito más grande y trabajar sobre él. Si trabajas en papel mantequilla delgado medio, cuando vayas a tomar fotografías no van a salir nítidas, entonces mejor un papel más oscuro, más claro, más grueso, me refiero, que salga la fotografía mejor. ¿Dudas? ¿Es todo de la duda, César? Sí, gracias. Órale. No pongan nomenclatura. La nomenclatura, no pongan nada de nomenclatura todavía. Ni siquiera plano frontal, plano perfil, plano horizontal. Así de puro a la lámina. Porque más adelante vamos a saturar los elementos con una nueva nomenclatura y no se vayan a perder. ¿Dudas antes de dejarlos a trabajar? Van a tener una hora exacta. De este momento en adelante, a las 8:45 nos volvemos a conectar para explicar la segunda parte. Antes de dejarlos hacer esto, ¿dudas, jóvenes? ¿O comentarios? No, Ernesto, todo bien. Bueno, entonces, jóvenes, nos volvemos a conectar o dejen conectado y ya nada más a las 8:45 nos volvemos a reunir para la parte ya de lo que es esta parte, cómo lograr los cortes y sus desarrollos para la maquetación. ¿Sale? Bueno, jóvenes,